Damos gracias a Dios por nuestros hermanos músicos. Algún ingeniero de sonido vino entre la semana y ha arreglado de alguna manera que se pueda escuchar mejor. Damos gracias a Dios por eso. Sí. Bien, nosotros vamos a abrir nuestras Biblias en Apocalipsis capítulo 12, que es lo que vamos a comenzar a estudiar. Apocalipsis capítulo 12. Bueno, muchos están diciendo que el ataque de Rusia a Ucrania, encabezada por la ambición de Putin, podría desencadenar en la peor guerra nunca antes vista en la historia de la humanidad. Porque con las armas nucleares que muchos países poseen el día de hoy, y decidiendo intervenir, si así ellos lo deciden, bien podría originarse en una guerra sin precedentes en verdad. Que para los entendidos sería esto la tercera guerra mundial que nos llevaría a la desaparición de las naciones. Bueno, esto he escuchado de algunas personas importantes en el mundo. Por eso las potencias mundiales no quieren intervenir directamente con armamento bélico. Así que la estrategia de la comunidad europea, la estrategia también de Estados Unidos y otras naciones ha sido castigar económicamente, deportivamente, políticamente a Rusia. Y en el país, en el mundo globalizado en el cual vivimos el día de hoy, cerrar cuentas bancarias, no permitiendo el uso del dinero, no comprarle el gas a Rusia y muchos otros productos que Rusia los produce con mucho mérito. Bueno, esto sería verdaderamente como sitiar a una nación. Sería como sitiar a alguna nación. Y según los entendidos, si los países decidieran intervenir de manera directa, entonces se iniciaría la guerra de los siglos, dice. Se iniciaría la guerra de los siglos. Pero yo quiero decirles esta mañana que aun cuando se desate la tercera guerra mundial, con las consecuencias que nosotros nos imaginamos también, no sería la guerra de los siglos. Esa no sería la guerra de los siglos. ¿Sabe por qué? Porque la guerra de los siglos la observamos aquí en Apocalipsis capítulo 12. Y esta guerra no es algo que va a iniciar. Esta es una guerra que ha comenzado desde la caída de Lucifer, el lucero de la mañana, o el hijo de la mañana, el más alto de las huestes angélicas. Estamos hablando del diablo, el archienemigo de Dios, de él estamos hablando. Ha habido una guerra constante en todo el universo. Esta es la verdadera guerra de los siglos. Esta es la guerra de las estrellas, una guerra librada entre Satanás y sus demonios contra Dios y sus ángeles. Y muchas de estas batallas no se han librado solo en el escenario del cielo, sino que han tenido lugar aquí en la tierra. De hecho, la gran guerra tiene que ver con la tierra, aquí en la tierra. La tierra se convierte en el centro de las batallas y eso significa que los hombres y las mujeres también están comprometidos en uno u otro bando, en uno u otro bando. Cuando Satanás cayó, arrastró a 1/3 de los ángeles a esta guerra con él. Y cuando Satanás entró en el jardín del Edén y engañó a Adán y a Eva, arrastró también a la raza humana a la guerra. Así que esta larga guerra contra Dios ha estado en marcha desde la caída de Satanás y va a culminar con el fin de los tiempos, cuando Jesucristo derrote de una vez por todas y para siempre a Satanás y a todos los demonios y los arroje al abismo. Y este conflicto alcanza su gran clímax en el futuro, en este tiempo llamado la tribulación. Y es por eso que encontramos esta discusión de la guerra aquí en Apocalipsis capítulo 12. En el tiempo de la gran tribulación, que es la última mitad de este periodo conocido como la 70ª semana de Daniel, este es el tiempo de angustia de Jacob, como dicen los profetas del Antiguo Testamento. Satanás acumulará sus mayores esfuerzos contra Dios y contra Cristo y contra todos los creyentes.
Él hará su máximo esfuerzo, su esfuerzo más poderoso para derrotar a Dios, para frustrar el plan de Dios. Habrá guerra en todo el universo como nunca antes ni después. Y nosotros sabemos quién va a ser el vencedor, porque se nos ha dicho aquí al final del capítulo 11. Observen, capítulo 11, el versículo 14 y el verso 15. Dice: y el segundo ay pasó, he aquí el tercer ay viene pronto. Verso 15, el séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían, y mira, aquí está, ¿quién es el triunfador? Dice: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Este es un anuncio del triunfo. Este es un anuncio del triunfo. De manera anticipada se nos habla, se nos dice. Este es un triunfo eterno otorgado ¿a quién? Otorgado al Señor Jesucristo. Y va a continuar por los siglos de los siglos. Así que tú y yo sabemos quién va a ser el vencedor. Sabemos quién será el vencedor. Y recordemos que la séptima y la última trompeta de juicio de Dios ya ha sonado aquí en Apocalipsis 11, que es lo que hemos estudiado, pero los detalles, las consecuencias de este sonar de esta séptima trompeta se describen en Apocalipsis capítulo 15. Recién allí se comienza a describir el detalle, las consecuencias de lo que origina esta séptima trompeta. Y eso se va a extender hasta el capítulo 18 del Apocalipsis. Entonces, tenemos como un vacío en Apocalipsis 12, 13 y 14 que nosotros vamos a comenzar a estudiar. Esta es una intercalación. Estos capítulos son una intercalación de eventos que nos llevan hacia atrás, nos llevan de regreso a la creación, todo el camino de regreso a la eternidad, a la caída de Lucifer. Nos regresan hasta ese tiempo, nos remontan hasta ese tiempo. Y luego nos van a llevar hacia adelante otra vez en el tiempo, a este tiempo de la gran tribulación. Para que veamos ahora la tribulación no solamente de la perspectiva de Dios, que es lo que nosotros hemos estudiado en Apocalipsis 6 hasta el Apocalipsis 11, sino que también veamos ahora la tribulación desde la perspectiva de Satanás, que son Apocalipsis 12 hasta Apocalipsis 14. Eso es lo que vamos a entrar a estudiar. Nosotros ya hemos estudiado la perspectiva de Dios, hemos visto cómo el juicio de Dios ha venido con los 7 sellos y las 7 trompetas. Lo hemos estudiado en detalle. Ahora vamos a ver el ángulo, el lado de Satanás. Y eso vamos a ser llevados de regreso entonces a la creación, a la misma caída de Lucifer. Y eso abarca capítulo 12, versículos del 1 al 5, es lo que vamos a estudiar. Y luego en última instancia vamos a llegar de nuevo al tiempo de la tribulación. Ya en el versículo 6 nos vamos a encontrar nuevamente en el tiempo de la tribulación. Así que seremos regresados a través de este periodo de 7 años para ver ahora la tribulación desde el punto de vista de Satanás. Ahora nosotros conocemos ya el papel de Dios, ya conocemos la actividad de Dios en los juicios y la obra de salvación que va a hacer en este tiempo de la tribulación. Y eso está descrito por lo que va a hacer tanto a los gentiles como a la nación de Israel. Lo hemos estudiado. Ahora vamos a conocer el papel y las actividades de Satanás mientras operan en el mismo periodo de tiempo que ya hemos estudiado en la operación de Dios. Y esa es la razón por la que el Señor Jesucristo, cuando estaba con esa multitud en Mateo 24, dijo que este es un tiempo como ningún otro tiempo en la historia. Será un tiempo especial. Nunca ha habido un tiempo así, porque no solo Dios va a derramar la máxima cantidad de ira, sino que también Satanás va a derramar la máxima cantidad de ira. Dios va a derramar su ira ¿sobre quiénes? Sobre los impíos. Pero Satanás va a derramar su ira en ese mismo periodo sobre los piadosos, sobre los hijos de Dios. Así que esto va a ser la unión de los peores eventos posibles e inimaginables. Va a ser algo terrible. Hemos estudiado desde el ángulo de Dios, ahora vamos a verlo desde el ángulo de Satanás.
para el momento en que regresemos a través de Apocalipsis 12, 13 y 14 y lleguemos al Apocalipsis 15, donde vamos a retomar nuevamente la séptima trompeta, entonces tendremos una imagen completa de lo que ha sucedido en el tiempo de la tribulación y que luego conduce al toque de esta séptima trompeta. Así que ahora, para tener una comprensión completa de que por qué las cosas están sucediendo de la manera que suceden en este tiempo de la tribulación, el Espíritu Santo de alguna manera lleva al apóstol Juan y a nosotros allí, en el momento que estamos estudiando esto, nos llevan de regreso a la creación e incluso antes de la creación, en estos primeros versículos de Apocalipsis 12. Vamos a hacer entonces un barrido a través de la rebelión de Satanás, ese conflicto en el jardín del Edén y todo el camino hasta la gran tribulación, culminando en el regreso de Jesucristo, con la gran guerra que llega a su fin, donde Él es el vencedor, donde Cristo es el vencedor. Parte de lo que vamos a aprender es cómo Satanás desarrolla su gobierno en la tierra a través de ¿quién? De este personaje que es el anticristo y su cohorte llamado el falso profeta. Eso lo veremos en Apocalipsis 13 y 14. Bien, ahora nosotros sabemos de manera obvia que Satanás, siendo el archienemigo de Dios, él ha estado tratando desde su rebelión destruir los propósitos de Dios. Eso es lo que él quiere, destruir los propósitos de Dios. Él odia a Dios y hace todo lo posible para frustrar los propósitos de Dios. Primero intentó destruir el paraíso del cielo y dirigió allí un motín tremendo contra Dios y con los ángeles. Luego intentó destruir el paraíso de la tierra allí en el Edén y dirigió un motín contra Dios entre los hombres. Solo para que entendamos la maldad de Satanás y cómo intenta frustrar el plan de Dios. Él odia a Dios. Y todo esto va a culminar en un gran esfuerzo en el tiempo de la gran tribulación para frustrar el reino que Dios ha preparado y prometido, incluso para destruir el plan de Dios para el gobierno y el reinado eterno de Jesucristo. Eso es lo que tratará de hacer aún en este último tiempo de la gran tribulación. Así que la larga guerra de Satanás contra Dios está llegando, según estamos en Apocalipsis 12, está llegando a su término, está llegando a su consumación. ¿Sí? No es la tercera guerra mundial la consumación. Aquí estamos estudiando, es una larga guerra, esta es la guerra de los siglos. ¿Sí? Está llegando a su consumación ante nuestros propios ojos mientras leemos este texto. Y la manera más sencilla de entender Apocalipsis 12, 13 y 14 es verlos a todos estos capítulos construidos alrededor de personajes principales, porque es como un drama que presenta el apóstol Juan en la visión que tiene y que Dios le está mostrando a él. Es un drama que se levanta en una serie de personajes principales que desempeñan un papel muy importante, y hay 6 por lo menos, y un séptimo que se puede observar como algo adicional. Va a aparecer un personaje como la mujer, va a aparecer allí el personaje, el dragón, el niño varón, un niño varón, Miguel. Aparece otro personaje, la bestia del mar, y otro más, la bestia de la tierra. Y un séptimo que podría ser el remanente salvado. Pero allí están estos personajes principales. Y vamos a tratar de estudiarlos para tener una mejor comprensión cada uno de estos personajes principales. Así que vamos a verlos, ¿no? Que están actuando en este gran tiempo profético futuro. Los primeros 4 personajes aparecen en Apocalipsis 12. La mujer, el dragón, el niño y Miguel. Y la bestia del mar y la bestia de la tierra se van a describir en Apocalipsis 13 y 14. Para cuando terminemos todos estos capítulos, entonces tendremos todo el escenario preparado, porque alrededor de estos personajes principales se arremolina la acción satánica durante el tiempo de la tribulación y los últimos 3 años y medio, llamados la gran tribulación. Creo que podemos tener un mejor entendimiento del desarrollo de esta gran tribulación. Bien,
Entonces, por cuestiones de tiempo, solamente el día de hoy vamos a compartir el primer personaje. Entonces, conozcamos aquí a la mujer, que es el primer personaje que nos muestra este texto. Entonces, estamos en capítulo 12 de Apocalipsis y vamos a leer los versículos 1 y 2, que dicen así: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Qué interesante lo que nos señala. Aquí está el primer personaje principal de todo este drama, de toda esta escena, ¿sí? Y lo que nos llama la atención es cuando dice, apareció en el cielo una gran. Es la palabra aquí, gran. Podemos notar claramente allí en el versículo 1. Y es interesante que esta palabra gran la observamos también a lo largo de todo este capítulo 12. Lo vemos en el versículo 3. También está la palabra gran cuando dice un gran dragón. La vemos en el versículo 12 y vemos también en el versículo 14. Está la palabra gran. Así que 4 veces se repite la palabra gran. Entonces todo lo que está viendo Juan en esta visión es gran. Es algo grande, ¿no? Es algo masivo. La palabra en el idioma original es megas, ¿no? Y ahí nosotros entendemos cuando dice una mega construcción, ¿no? Una mega mall, ¿no? Es algo, una mega iglesia, dicen algunos. De ahí viene esta palabra porque está gran. Este gran es megas. Y todo lo que está viendo en esta visión Juan es todo megas, todo grande, una dimensión inmensa. Todo parece ser de enorme tamaño y también de enorme significado, porque cada uno de estos personajes tiene un significado específico. Pero ¿qué es lo primero que ve Juan que es grande? ¿Qué es lo primero que ve Juan que es grande? ¿Qué nos dice el texto? Dice, apareció en el cielo, él está viendo el cielo y ve una gran, ¿qué? Una gran señal. Esto es lo primero que él observa en su visión en el cielo. Él ve una gran señal. Y es interesante porque esta palabra señal es la primera de 7 señales que aparecerá en esta última mitad del libro de Apocalipsis. Esta es la primera que aparece de 7. Ahora, una señal significa que está ocurriendo algo que apunta a otra cosa, ¿sí? Una señal siempre es algo que apunta a otra cosa. Nunca se encuentra el significado en esa señal, sino que esa señal apunta siempre a otra cosa. Es decir, que una señal es un símbolo de la realidad. Una señal está significando que este es un símbolo de una realidad que está en otro lugar. Simplemente se ve como una señal. Si yo me estoy dirigiendo por la carretera vía la costa, como lo hice la semana pasada, y veo una señal o un letrero que dice bienvenido a Santa Elena, bueno, yo sé que eso no es Santa Elena, porque no me subo al cartel y digo, ahora estoy en Santa Elena, ¿verdad? No me subo al cartel y digo, aquí es Santa Elena. No, sé que el cartel es un símbolo de la realidad de ese lugar, nada más. Es una señal, es un símbolo de la realidad de ese lugar. Y cuando vemos un letrero o una señal en la escritura profética, como lo vemos aquí, entonces es algo simbólico de la realidad. Es un símbolo de una realidad, ¿sí? Es un símbolo de una realidad. Cada símbolo, cada cartel que observamos en las Escrituras, o cada señal que encontramos en las Escrituras, nos recuerda entonces que nosotros la Escritura debemos interpretarla de manera normal, y la manera normal es la manera literal, ¿no? Y la señal nos está diciendo, oye, interprétalo a la Escritura de manera literal. Donde hay una señal, el Espíritu de Dios generalmente dice que es una señal. Casi siempre el Espíritu Santo está avisándonos en la misma Escritura que se trata de un símbolo, que se trata de una señal, que se trata de un cartel, ¿no? Y eso nos afirma de alguna manera, incluso que el libro de Apocalipsis debe interpretarse generalmente de forma literal, ¿no? Porque aquí dice, y aquí hay una señal, lo dice claramente la Escritura, ¿sí? Cuando hay claramente una visión, cuando hay claramente una señal, se afirma eso, así como está aquí.
vio una gran señal. El mismo texto lo afirma. Es decir, Dios está mostrando que allí hay una señal. Así que aquí hay una señal. La palabra señal es semellón en el idioma original y significa un símbolo que señala una realidad. Es un símbolo nada más que señala así una realidad. Así que cuando vemos aquí a una mujer que aparece en el cielo, como dice Juan, dice, apareció en el cielo una gran señal, una mujer, dice, una mujer. Entonces cuando vemos que aparece una mujer aquí en el cielo, la mujer no es para ilustrar una mujer literal, o sea, no la vamos a interpretar literalmente, sino que es simbólica de otra realidad. Es un símbolo, es simbología de otra realidad. Entonces esta gran señal apareció aquí en el cielo y Juan parece estar en la tierra, suponemos, no es algo seguro, pero él está viendo hacia el cielo, hacia arriba, ¿sí? Mirando al cielo, y los eventos que están ocurriendo eventualmente tendrán lugar en la tierra también. Pero Juan mira hacia arriba para ver la representación simbólica y ¿qué ve? Ve una mujer, dice, vi una mujer. Ahora, en el Apocalipsis hay 4 mujeres simbólicas, 4 mujeres que son señales, ¿sí? Lo que significa que no debemos interpretarla literalmente, que es una mujer. La primera mujer lo estudiamos, ¿recuerdan? Ustedes en Apocalipsis 2:20, Apocalipsis 2:20, la primera mujer fue Jezabel, ¿recuerdan que la estudiamos? ¿Qué simboliza? Simboliza el paganismo pecaminoso y malvado. Esta mujer representa de los que enseñan a la gente a cometer adulterio. ¿Recuerdan cuando estudiamos allí el problema de esta iglesia? Esta es la primera mujer que aparece aquí en Apocalipsis. Es una señal. La segunda que observamos es la que leímos en Apocalipsis 17. Es una mujer escarlata. Es una mujer ramera. Está en Apocalipsis 17, que fue nuestra lectura el día de hoy. ¿Y eso qué representa? Representa a la mujer apóstata. No es una mujer física, sino que representa a la iglesia apóstata. Una tercera mujer que aparece aquí en Apocalipsis es en Apocalipsis 19:7, y esa es la esposa del Cordero. Y creo que todos coincidimos en que es representante de la iglesia, ¿no? Entonces está ¿quién? Está la mujer Jezabel, que representa el paganismo. Está la mujer escarlata, que representa a la iglesia apóstata. Y está la esposa del Cordero, que es la novia, representa la verdadera iglesia. Y aquí en nuestro texto, cuando dice, apareció en el cielo una gran señal, una mujer, entonces aquí se está representando ¿a quién? Está representando a Israel. Está representando a Israel. Israel es representado frecuentemente como la esposa de Dios, como una esposa desleal. ¿Recuerdan al profeta Oseas? Fue una esposa desleal a Dios, que fue infiel, adúltera, pero al final Dios le iba a devolver la fidelidad. En todo el Antiguo Testamento vemos a Israel como la esposa de Dios. Así que Israel está simbolizando como una mujer. Esta mujer está representando a una realidad que es el pueblo de Israel, la nación de Israel. Ahora algunos han sugerido que esta mujer aquí en Apocalipsis 12, versículo 1, representa a la iglesia. Dice, no, es que esta mujer representa a la iglesia. Pero en ninguna parte de la Biblia nosotros observamos que la iglesia es llamada esposa. No hay en las escrituras que se llame a la iglesia la esposa. No hay en las escrituras ningún texto que se llame a la iglesia mujer. Tampoco se le llama mujer. Cuando se habla de la iglesia en términos femeninos, la iglesia siempre es llamada una novia, la novia. Eso sí lo hemos visto abundantemente en el Nuevo Testamento por el apóstol Pablo. Ella no se convierte en esposa hasta cuando ocurren las cenas de las bodas del Cordero en Apocalipsis 19. Ahí va a ser recién la esposa. Pero ella está siendo siempre la novia. La iglesia siempre se ha representado como la novia, como una virgen casta. Ella es la novia que está esperando el matrimonio, ¿no? Y eso se ve en las declaraciones de Apocalipsis 19 cuando lleguemos allá. Así que es ver mejor entonces a la mujer como Israel.
el resto del contexto deja muy claro de que se trata de la nación de Israel, que no puede ser otra nación, no puede ser otro pueblo que el que está aquí representado por esta mujer. Ahora, nos sorprende que Israel exista en esos tiempos de la tribulación y de la gran tribulación, ocupe un lugar preponderante allí, que sea un personaje principal, que sea estelar aquí como para presentarlo en primer lugar, el primer personaje que vemos de este drama, no nos sorprende. Y a ustedes tampoco le deben sorprender esto, en absoluto, ¿no? En absoluto nos sorprende ver a Israel como actor principal de este escenario final. No nos sorprende porque sabemos que se trata de la semana 70 de Daniel, y que esta semana 70 se relaciona directamente con Israel, tal como lo hicieron las primeras semanas, las 69, en Daniel 9, ¿recuerdan? Se trata de Israel. También somos conscientes del hecho de que Dios ha hecho una promesa inviolable, que nadie va a poder violar esta promesa de Dios, que le ha hecho a Israel de traerles un reino, traerles un reino. Eso es lo que han anunciado los profetas. Y a través del profeta Zacarías ha dicho que llegaría un momento en que Israel miraría al que habían traspasado y llorarían como un hijo único, y se abriría una fuente de limpieza y que habría salvación. Esa es promesa de Zacarías, de Dios a través del profeta Zacarías. Y también el apóstol Pablo en Romanos 11 dice que vendría un día en que todo Israel será salvo. Todo Israel será salvo. Así que el reino es prometido a Israel. Y los profetas dijeron que ellos entrarán en ese reino y que ellos gobernarán en ese reino con su Mesías allí en Jerusalén, y ellos van a ser la atracción del mundo en ese tiempo. Así que no nos sorprende verlo como un personaje principal aquí. Cuando Juan está viendo a esa mujer, no es otro que Israel, que la nación de Israel. La Biblia nos dice claramente que Israel como nación, como pueblo, entonces es un actor principal en este escenario del drama final, porque ya esto es el final, este es el final de todo, ¿sí? La salvación de Israel y su reino prometido está ya muy cerca. Estamos en Apocalipsis 12, ya está muy cerca. Ya estamos en la séptima trompeta. Ha tocado la séptima trompeta. En Apocalipsis 15 se va a desencadenar en la séptima trompeta y terminará todo, ¿sí? Esta es la última trompeta, la séptima trompeta. Y los eventos de la séptima trompeta, ¿qué son? Los 7 juicios de las copas, que se van a derramar de una manera rápida, es muy rápida. Así que estamos en las últimas semanas, los últimos días del tiempo de la tribulación, justo antes del Armagedón, justo antes del regreso de Cristo y el establecimiento del reino. Estamos cerca en Apocalipsis 12, acercándonos al final. A lo sumo faltan algunos meses, algunas semanas, por lo que no nos sorprende entonces ver aquí a la mujer Israel entrando en juego mientras la anticipación de la salvación de Israel y el reino comienzan a hacerse realidad, porque debe hacerse realidad las promesas que Dios le ha hecho a Israel. Entonces los planes de Dios a lo largo de toda la historia redentora tiene su centro en la nación de Israel. Y también sabemos esto, que si hay una nación sobre la faz de la tierra que Satanás quisiera destruir, ¿qué nación sería? ¿Qué nación sería? ¿Ucrania? No, no sería Ucrania. Si Satanás tendría que elegir una nación de todas las naciones del mundo, ¿a quién elegiría para destruirla de manera inmediata? Que quisiera destruirla y acabarla. ¿Quién sería? Israel. Es Israel. ¿Por qué? Porque si él pudiese destruir a Israel, entonces anularía todo el plan de Dios. Todo el diseño de Dios se vendría abajo. Entonces él atacaría a Israel. Él podría hacer que Dios fuera un mentiroso, de que no pudiese cumplir. Él quisiera hacer que Dios quede como un mentiroso, que no ha podido cumplir sus promesas, destruyendo a la nación de Israel. Así que un objeto especial de odio, un objeto de blanco especial para su ataque destructivo, ha sido y sigue siendo la nación de Israel, los judíos.
ellos, los judíos. Así que vemos a Israel de manera nada sorprendente, no nos sorprende verlo aquí, en medio de la ira final de Satanás, ¿no? De la guerra de estos siglos, la larga guerra contra Dios. Y Satanás sigue tratando de impedir que Dios cumpla sus promesas de un reino y sigue tratando de destruir a los judíos para que no lleguen a recibir este reino. Así que no quede ningún judío. ¿Ves? Y no han podido. Ahí están todos los judíos, aun cuando estuvieron segregados hasta el año 1948. Cualquiera podría pensar que ya no queda rastro de los judíos, pero allí está la nación de Israel, pequeña, todavía pequeña, pero ocupará todo su territorio prometido en el futuro. Mientras miramos más cerca entonces a la mujer, entonces veamos cómo está vestida esta mujer, porque es interesante cómo aparece vestida. Y el verso 1 sigue diciendo, vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Vaya, esto es un vestido fascinante. Es decir, ni siquiera nos podemos imaginar cómo es eso, ¿no? Cómo está vestida de una manera fascinante. Dice, vestida del sol, dice, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Creo que como estudiantes de la Biblia, usted puede conectar rápidamente e ir al Antiguo Testamento y pensar en qué texto podemos pensar que se parece a esto, del sol, la luna y 12 estrellas allí. Y rápidamente puede venir a nuestra mente el personaje de José. José, el de la Biblia, ¿recuerdan? En Génesis 37:9, si me acompañan, Génesis 37:9. Porque aquí se tiene una descripción casi idéntica. Cuando Dios está exponiendo su plan, nos encontramos aquí con la vida de José, que de alguna manera fue el comienzo de la nación de Israel. Fue el comienzo de la nación de Israel. ¿Recuerdan? El pacto fue dado a ¿quién? Abraham. Abraham se dio el pacto, pero no fue hasta Jacob que el nombre de Israel vino, porque a Jacob se le cambió el nombre a Israel. Y recuerde que el nombre de Jacob fue cambiado a Israel, siendo su hijo, el hijo, ¿sí? Es el primer producto real de Israel. José, siendo el hijo, es el primer producto real de Israel junto con los otros hermanos. Entonces, José era una personalidad singular. Una de las cosas que lo hacían tan único eran los sueños que tenían. Y aquí en Génesis 37:9 observamos este sueño. Y lo podemos leer aquí, que dice así: soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Vaya, es similar, parecido a lo que tenemos acá en Apocalipsis 12, verso 10. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Usted sabe la historia de José y lo que los hermanos hicieron con él y luego lo que Dios hace con él más adelante. Usted sabe la historia bíblica. Pero ¿qué está ocurriendo aquí? Al leer esto, ¿qué está ocurriendo aquí? Conocemos esta historia de José y eso es exactamente lo que sucedió. José llegó a ser un líder en la tierra de Egipto. Después de Faraón, él era el segundo hombre en autoridad y de poder. Era el gobernador de todo Egipto, de todo el imperio egipcio. Y finalmente se cumplió esa profecía porque toda su familia se inclinó ante él. Así terminó, toda su familia se inclinó ante él. El sol representaba a Jacob y la luna representaba a Raquel y las 11 estrellas que se inclinaban representaban a sus 11 hermanos. Entonces, si regresamos aquí a Apocalipsis 12, ahora hay un ligero cambio. Vemos que el apóstol Juan en esta visión tiene las mismas imágenes, ¿sí? Solo que ahora vemos 12 estrellas porque José es una de esas estrellas, ¿sí? José es la 12ª, ¿sí? Aquí dice 12 estrellas. Las 12 estrellas están coronando ahora la cabeza de la mujer.
Pero aún así, como vemos, vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, la mujer representa a Israel. A las claras observamos que la mujer representa a Israel. El pueblo de la promesa que será exaltado gracias al Mesías. El Mesías va a hacer exaltar esto. El apóstol Pablo en Romanos 9:4, si observamos, es interesante lo que dice, él describe los beneficios, ¿no?, que llegan a Israel a través del Mesías. Mira los beneficios que va a recibir Israel a través del Mesías. Romanos 9:4 dice que son israelitas de los cuales son, ¿qué cosa? La adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y ¿qué más? Y las promesas. Verso 5, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo. Ahí está, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Ahí están todos los beneficios recibidos a través del Mesías, que viene de esta nación de Israel. Ahora, es interesante que el hecho de que esta mujer esté vestida con el sol, habla de la gloria, habla del brillo, habla de la dignidad de esta nación. De eso está hablando cuando dice que está vestida con el sol, es decir, una gloria única, el brillo único, la dignidad única, ¿no?, de Israel. ¿Israel qué? Ya redimido. El Israel redimido, que va a ser elevado y que va a ser exaltado al final. Y está vestido de eso. Este es lo que significa el vestido con el sol, está vestida con el sol. Va a ser exaltada esta nación, una nación que va a ser redimida y va a ser exaltada y elevada al final. Cuando dice la luna bajo sus pies, podría referirse de nuevo a la exaltación de la nación, pero tal vez podría tener también el concepto de relación de pacto allí, ya que la luna era central para los judíos. Usted sabe que ellos celebraban durante todo el año, tenían el ciclo anual, tenían una serie de fiestas, lunas nuevas, fiestas y sábados asociados con ellas. Podría referirse también a esto. Cuando dice que en su cabeza había una corona de 12 estrellas, que ya entendemos lo que simboliza, este tipo de coronas es la corona Estéfanos, que nosotros hemos estudiado en otras ocasiones, que es una guirnalda que le daban a aquel que ganaba en una competencia. Es una corona asociada con el esfuerzo, con el sufrimiento, con la lucha, ¿no? Entonces ahí están la corona de 12 estrellas. Y las 12 estrellas que componen esta guirnalda se refiere obviamente a las 12 tribus de Israel. Se refiere a ello. Entonces aquí está Israel en el cumplimiento de su esperanza mesiánica. Así es como lo presenta el Señor en esta visión a Juan, que se vio inicialmente incluso en el propio sueño de José. Era esto, de la nación de Israel. Si lo pensamos, Israel, la mujer, fue prefigurada en la vida de José. De alguna manera fue prefigurada en la vida de José. Hay paralelismos para mostrar esto, ¿sí? Ahora, así que las imágenes del versículo 1 nos llevan a la conclusión de que se trata de una mujer que representa a Israel. Ahora veamos el versículo 2, que dice, y estando encinta. Vaya, ya hemos visto que se representa a Israel no solamente como una esposa, sino como una mujer. Pero también se pone aquí a la mujer como una mujer que está embarazada. Una mujer embarazada. Una mujer que está a punto de dar a luz. Así que Israel es visto como una madre, ¿no? Y eso es también familiar en el Antiguo Testamento. Muchos profetas, Isaías, está el profeta Oseas, Miqueas, lo hacen ver a Israel como una madre que va a dar a luz, ¿no?, que va a tener un hijo. Y añadiríamos tal vez una nota, que la iglesia nunca es vista como una madre ni como una mujer. Nunca es vista de esa manera, ni como una esposa. Siempre se la ha visto como una novia, ¿sí? Siempre se la ha visto como una novia. Ahora, ¿qué más hay en el versículo 2? Dice, y estando encinta, mira que hay dolor que está asociado a ello, no hay dolor. Dice, clamaba con dolores. Entonces, hay algo aquí por lo que está sufriendo. Hay algo que le está haciendo sufrir aquí a esta mujer.
¿Qué le hace sufrir? Bueno, el verso 2 sigue diciendo, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Bueno, es el alumbramiento de un niño. No sería muy difícil averiguar de quién se trata, ¿no? ¿Qué anhelaban todas las madres judías? ¿Por qué lloraban la nación judía? ¿Qué esperaba la nación? ¿Qué estaba esperando la nación? A su Mesías. Estaban esperando al Mesías. Israel agonizó y sufrió durante siglos, esperando y anhelando al niño que finalmente vendría y destruiría a Satanás y el pecado y a la muerte y traería ese reino que se le había prometido. De hecho, creo que es indiscutiblemente cierto que ninguna nación en la historia del mundo ha sufrido tan severamente y durante tanto tiempo como esta nación de Israel. Desde el Antiguo Testamento ha sido una nación esclava de otras naciones. En el Nuevo Testamento también era esclava del Imperio Romano y todo lo que padecieron. Y luego de eso, después de la destrucción de Jerusalén en el año 70 y del templo, que fue algo atroz, no tuvo lugar, no tuvo nación donde ir. Todos se dispersaron por todo el mundo los judíos hasta el año 1948, que se formó como nación nuevamente. Así que Satanás ha tratado de destruirla. Ha sufrido mucho esta nación de Israel, ¿no? No solo el castigo por su pecado, sino que ha sufrido por los furiosos esfuerzos de Satanás para destruir a Israel, para que el reino no pueda venir, que no venga ese reino de Dios, que no se instaure aquí el reino de Dios, porque quiere detener el plan de Dios. Entonces, desde la promesa de Génesis 3:15, que la serpiente le aplastaría la cabeza, ¿no? Que el Señor le aplastaría la cabeza a la serpiente, porque iba a venir uno nacido de una mujer, y eso se refería al Mesías, al Señor Jesucristo. La serpiente apenas mordería su talón, pero vendría y le aplastaría la cabeza de la serpiente. Esa muestra la evidencia de un conflicto entre Satanás y la semilla prometida que ha sido continua desde ese tiempo hasta ahora y sigue. Así que, hermanos, aquí está esta mujer Israel dando a luz, languideciendo en dolor, en agonía, en sufrimiento, en una lucha, esperando que nazca este niño que los librará del pecado y de Satanás y de la muerte, y que traiga de una vez por todas el reino que se le ha prometido. Así observamos el primer personaje. Y nos encontramos con la siguiente figura, que quisiera solo leerlo, nada más. Versículo 3 dice, también apareció otra señal en el cielo. Este es otro personaje, dice, he aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. ¿Quién es este dragón? Usted lo sabe, es Satanás. La próxima semana estudiaremos a este personaje y a otro más, si así el tiempo nos da, porque estamos estudiando los personajes de la guerra de los siglos. Oremos. Padre, gracias. Gracias por todo lo que nos haces conocer, Señor, de esta guerra de los siglos, desde cuándo ha comenzado, Señor. Oh, bendito Dios. Entendemos a la nación de Israel como una nación que tú la proteges y la protegerás hasta el tiempo final, que nuevamente va a salir como un personaje principal, Señor. Y nosotros vivimos aquí viendo a esta nación de Israel, que nuevamente se ha formado como una nación pequeña ahora. Y eso nos muestra, Señor, que ese es el cumplimiento de tu plan. Esa es tu mano obrando en medio del mundo, en medio de los siglos, Señor. Estamos agradecidos a ti por ello. Nos recuerdas la misión nuestra de predicar este evangelio, Señor, de que el mundo sea salvado de este tiempo de la tribulación, de que los hombres no lleguen a pasar este tiempo, Señor, sino que sean salvados, habiendo arrepentido de sus pecados, Señor, y habiendo recibido a Jesús como Señor y Salvador. Pero nosotros somos esos testigos. Ayúdanos a ser fieles, Padre, ayúdanos. En tus manos quedamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, les invitamos a celebrar la Santa Cena
Dentro de un momento vamos a entonar la primera alabanza.